Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, profe, buenos días. Profe. ¿Cómo les fue en estas clases? Buenos días, muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. ¿Cómo me les fue inicialmente con el taller número 1? Muy sencillo, muy fácil. Todos lo entregaron. Profe, ¿cuál taller? Bueno, ya hay uno que tiene 0. Ese es el taller que entregamos, el de contabilidad empresarial, algo así, el que tocaba entregar ayer antes de las 11 de la noche. El de la Exacto. banca contable. Sí, lo Exacto. entregué. Sí, lo entregué, sí, lo entregué. Ah, me gustó. Ya ustedes saben desde el primer encuentro, les dejé claro las pautas. La idea es que los talleres se entreguen en las fechas estipuladas, de no ser porque hubiese ocurrido un caso extremadamente muy grave para no poder entregar los trabajos a tiempo, pues que ya saben la nota que van a tener que encuentro. Ustedes saben que en cada tutoría estaremos realizando eh, unos ejercicios. Ejercicios van a ser muy sencillos, son fáciles de hacer, es de media horita, ustedes los resuelven y los entregan en el link correspondiente. Varios me han enviado por correo electrónico, pues les respondo que es en el link, porque ahí, si no soy yo, es la secretaria que me ayuda ahí y les califica uno por uno. Entonces, para no llenar, digamos, todo el correo electrónico de los mensajes. ¿Sí? El día de hoy en la unidad 2 vamos a hablar sobre la partida doble y la ecuación patrimonial. Normalmente yo les dije que los retomaba hacia videos académicos para que ustedes fuesen fortaleciendo dicha área. No obstante, esta tutoría el año pasado cuando la grabamos no nos quedó así muy bien. Entonces vamos a revisarla el día de hoy para grabarla y que quedará ahí en la plataforma de una vez la tutoría número 2, la partida doble y la ecuación patrimonial. En esta unidad vamos a hablar sobre los aspectos básicos de contabilidad, lo que nosotros conocemos como un asiento compuesto, un asiento simple. Vamos a hablar cómo se le da un manejo en un debe, en un haber, cuáles son esos estados financieros. Vamos a hablar los aspectos básicos del ejercicio de la contabilidad. ¿Esto por qué les interesa como administradores? Porque ustedes deben de conocer cuándo se considera un concepto ingreso, cuándo se considera un concepto costos y cuándo se debe referenciar un ingreso como gastos. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a cada cuenta importante? Si nosotros tenemos un ingreso, eso representa que hay otra cuenta que acompaña el ingreso. Entonces, la contabilidad, el Estado ejerce ese control sobre las empresas a través de la contabilidad. Por eso le exige a estas mismas empresas llevar libros de contabilidad. Esto se manifiesta en el artículo del Código de Comercio, artículo 19, numeral 3, donde dice que es obligación de todo comerciante llevar contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Artículo 48, todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general a las disposiciones del código y demás normas sobre la materia. Lo que nosotros vamos a ver en contabilidad 1 es esto, contabilidad, llevar nuestros registros contables, cómo llevar nuestros inventarios y conocer los estados financieros. La contabilidad es esa ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de producir informes que analizados e interpretados permitan planear, controlar
y tomar las decisiones sobre la actividad. Entonces, ¿para qué como administradores nos interesan conocer la contabilidad? Es que con los números nosotros planeamos estrategias, controlamos qué se está haciendo bien y qué se puede mejorar. Y desde ahí tomar decisiones sobre si invertir, reinvertir, posicionar, cambiar, ejecutar diagnósticos dentro de la institución. Entonces, esa contabilidad satisface a través de esta información financiera que obtiene dos necesidades esenciales: orientación para tomar decisiones y orientación enfocada hacia el control. Entonces, cuando nosotros hablamos de contabilidad, es tener en cualquier momento la información ordenada, determinar en términos monetarios la cuantía que tenemos de nuestros bienes, también nuestras deudas y nuestro patrimonio, qué es de nosotros, qué lo debemos y cuánto tenemos para reinvertir. Tener un adecuado control de todos los ingresos y egresos y suministrar planeación. Pero nosotros, ¿cómo llevamos esa contabilidad? Aparece un concepto que se le dice las cuentas. Lo que nosotros nos enseñaron que era una cuenta T. Una cuenta T, ¿por qué? Porque en su dibujo es una T correspondiente, ¿no? Es el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada las operaciones que diariamente realiza una empresa. Al dar al nombre a una cuenta, esta debe ser tan claro, explícito y completo que por solo nombre se identifique lo que esta cuenta representa. Entonces, esquema de la cuenta. Ustedes van a ver cuando vayamos avanzando que el esquema de la cuenta T tiene el mismo orden. La parte de arriba aparecerá su nombre. Entonces, acá, en este caso, podría ser efectivo. Efectivo, lo que algunos conocen como caja. Efectivo o caja. Entonces, en el debe, esto va dividido con un debe y un haber. Entonces, en el nombre del 2, en el número 2, aparecen todos los débitos, el concepto de débitos. Y en el haber aparece el concepto de créditos. Entonces, cuando ustedes escuchan se acredita o se debita, ustedes ya saben hacia cuál concepto nos direccionamos. Debe al lado izquierdo y haber lado derecho. Entonces, en este caso, en el efectivo, si usted tiene 500.000 pesos, se debita los 500.000. Entonces, usted tiene acá 500.000 pesos. Entonces, le llegó el recibo de la luz, que le llegó en 200.000. Entonces, usted tiene que pagar 200.000. Entonces, usted va a gastarlos de los 500.000. Entonces, se acreditan 200.000. Entonces, quiere decir que usted ya no tiene 500.000, sino tiene 300.000 en el débito, en el efecto. ¿Listo? Este es el esquema de la cuenta. Debitar una cuenta, registrar un valor en el lado izquierdo, es decir, en el debe. Acreditar una cuenta es registrar un valor en el lado derecho, o sea, en el haber. Movimientos débito es la suma de todos los valores registrados en el debe de una cuenta. Movimientos crédito es la suma de todos los valores registrados en el haber. Entonces, cuando ustedes toman un libro que les va a mandar los docentes, entonces le van a decir, sume todos los movimientos débito. Entonces acá usted va a sumar todos los movimientos que se tengan en esta área, 500, 300 y 200. Eso le da 1000. Entonces los movimientos débitos fueron de 1000 y así sucesivamente, en este caso los movimientos créditos. Saldos en la cuenta T. El saldo de la cuenta T es la diferencia entre los valores registrados en la columna del debe y los valores registrados en la columna del haber. Entonces, cuando le dice, ¿cuál es el saldo de la cuenta del efectivo? Entonces, quiere decir que si usted le descuenta de los 500, 200 pesos, el saldo de la cuenta son 300. Entonces, este sería el saldo en cuenta. Saldo débito, si es positivo en el debe, en este caso, en el ejemplo que estábamos mostrando del efectivo, el mayor número está en el débito, o sea, quiere decir que es saldo débito. Y si fuese al contrario, si fuese saldo crédito, o sea, acá en vez de 1000 tuviésemos 1200 en el haber, entonces es un saldo a crédito.
porque 1.200 menos 1.000 le da 200. Sería el saldo en cuenta, saldo a crédito. Saldo crédito. Estos son algunos de los conceptos bases que hacen parte de las cuentas, pero nosotros cuando ingresamos a hablar, ¿pero qué hacen parte de estas cuentas? Listo, esta es la estructura principal de las cuentas, pero existe una clasificación en cada uno de los contextos. Entonces, en esa clasificación de las cuentas aparecen unos conceptos de reales, unos nominales y unas cuentas de oro. En este caso, en las cuentas reales aparecen lo que nosotros conocemos como un activo, un pasivo y un patrimonio. A esto se le conoce como un estado de situación financiera. Los que alguna vez estudiaron técnico en contabilidad, lo que ustedes conocían como el balance general. En la SMIT se llama estado de situación financiera. Después aparecen las cuentas que son ingresos, gastos y costos. Estas cuentas son nominales. A estas se le conoce como el estado de resultado. Y a estas se le conocen como cuentas de orden, pero ahorita miramos un poquito más las cuentas de orden. Estas representan todo lo que es propiedades, derechos, deudas, costos, gastos, utilidades en un periodo determinado. Y estas son las que consolidan el balance o el estado de situación financiera y el estado de resultados. Vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas. Cuando nosotros hablamos de cuentas reales o de balance, aparece la primera que es un activo. Entonces, las cuentas reales representan los valores tangibles como las propiedades y las deudas y forman parte del balance de la empresa. Las cuentas reales a su vez pueden ser de activo, pasivo o patrimonio. Entonces, ¿un activo qué es? Representa todos los bienes y derechos apreciables ¿en qué? En dinero o en propiedad de la empresa. ¿Se entienden por bienes quiénes? El dinero en caja, o sea, el efectivo que tenemos, el dinero que tenemos en cuentas bancarias, las mercancías para la venta, los muebles y los vehículos, o sea, los muebles de la oficina, los computadores y eso, como las cuentas por cobrar. Un concepto de las cuentas por cobrar, que es la gente que viene y nos dice, yo quiero ese computador, pero se lo pago a 4 cuotas. Entonces, en esta cancela una cuota, aparece el cliente Fernando con 3 cuotas por pagar, por el valor de tanto. Y todos los créditos a nuestro favor que posean la entidad. Algunos que hacen parte de estas cuentas son caja, bancos, clientes, acciones, terrenos y otros. Las cuentas de activo empiezan y aumentan en el saldo débito. O sea, quiere decir que si yo tengo 500.000 en caja, siempre va a tener 500.000 en el débito. Y disminuyen y se cancelan cuando está en el haber. Entonces, si yo tuve que pagar el recibo, entonces yo llevo en la cuenta del valor del recibo en el haber. Ahorita vamos a hacer unas combinadas. Acá les estamos explicando son los contextos. Pasivos. En los pasivos representan todas las obligaciones. Por acá sí estamos grabando, ¿no? Representa todas las obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación en el futuro. Son, ahí está el concepto, son las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Esto es al contrario de los activos. Debe aumentar en el haber y disminuye en el debe. Acá, por ejemplo, podemos poseer o podemos tener una cuenta como lo es proveedores. Proveedores. Acá los tenemos más abajitos, bancos nacionales, proveedores, salarios por pagar y otras que se van a manejar en el plan único de cuenta. Entonces, en proveedores es que esta persona, esta entidad nos dio a crédito 100 computadores a 1.000.000 de pesos, entonces nosotros registramos la deuda de los 100 millones en un pasivo que se llama proveedores Laura
SAS, proveedores Laura SAS, y ahí aparecen los 100 millones. ¿Por qué? Porque es una obligación adquirida para con la empresa, para con Laura SAS, ¿sí? Y esta, pues obviamente va a ir combinada con otras, que ahorita lo miraremos. Movimiento de las cuentas. Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe. Por lo general, su saldo siempre va a estar en crédito. O sea, quiere decir que siempre va a estar mayor en el haber, menor en el debe. Y el patrimonio es matemáticamente se calcula activo menos pasivo igual a patrimonio, como lo vemos en la fórmula. Entonces, cuando les digo un ejercicio, necesito que me construyan cuál es el patrimonio de la empresa, entonces usted llega y suma todos los conceptos que hacen parte de activos menos todos los conceptos que hacen parte de pasivos y lo que le reste o lo que le falte, o sea, lo que le ve en la suma igual, le va a dar ese patrimonio. Como para hallar el activo, de igual forma, patrimonio más pasivo es igual a activo. ¿Qué representa el patrimonio? Ahí está representado todos los aportes del dueño o dueños para constituir la empresa, pero también se incluyen las utilidades y reservas que necesita el negocio. Este grupo constituye un pasivo a favor de los dueños, o sea, se considera una deuda de la empresa adquirida hacia los dueños de la empresa, por lo cual tiene el mismo manejo del pasivo, ya que no se le debe a un banco, no se le debe a un proveedor, no se le debe a un trabajador, pero sí es una obligación para con el dueño o los dueños o los socios. Entonces, por eso tiene el mismo manejo que tiene un pasivo, o sea, aumenta en el haber y disminuye en el debe. Aumenta en el crédito, disminuye en el debe. Después ingresamos a lo que nosotros conocemos como estado de resultados, que son las cuentas nominales. Esas cuentas nominales son más sencillas de comprender porque nosotros sabemos que existen ingresos, que son los valores que la empresa recibe cuando realiza una venta o presta un servicio. Ahí nosotros ya tenemos la claridad de que es un ingreso. Los gastos es una empresa debe efectuar pagos por los servicios, elementos para su funcionamiento, ejemplo, el pago de sueldos, administrativos, arrendamientos, servicios públicos y otros. Y el costo de venta, eso ustedes lo van a ver en costo y presupuesto, semestre número 2, representa el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. En este caso, como contabilidad 1 es la base, acá estamos hablando netamente de empresas comerciales. Entonces, cuando estamos hablando de comercios, pues hablamos de un costo de venta y unos gastos que hace parte el restante. Pero pues en la realidad de las situaciones, pues nosotros conocemos que hay costos que también son costos de producción, que hay gastos que se consideran gastos en los costos de producción porque son representados hacia el producto que nosotros ofrecemos como tal y no se destina hacia un gasto administrativo. Cuentas nominales de resultados o transitorios, movimiento de las cuentas de ingresos. Entonces estas cuentas empiezan, aumentan en el haber. Normalmente no se debitan sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Entonces los ingresos es como si fueran el pasivo. O tienen el mismo manejo, por decir así, tienen el mismo manejo del pasivo. O sea, aumenta en el haber, disminuye en el debe. Y los gastos y los costos es como si fuera el mismo manejo que se le da a un activo, que es aumenta en el debe y disminuye en el haber. Estas cuentas normalmente no se acreditan ningún gasto ni ningún costo, porque son costos y gastos adquiridos que deben de ser cancelados. Su saldo es cero. Pero ¿por qué normalmente no se acreditan cuando nosotros hablamos de esto? Porque los costos y los gastos ya se han incurrido, o sea, los costos y los gastos nosotros no los podemos devolver. Solo se acreditan en casos excepcionales. ¿Como cuáles? Cuando hay devoluciones en compra. Ejemplo, acá nosotros vendemos un computador. Bueno, para acá una empresa vende 10 celulares
el costo de cada uno es de 500.000. Entonces nosotros, si vendemos 10 celulares, lo registramos en el costo de venta al valor del costo de 500.000, serían 5 millones. Y en el haber en inventarios, pues restamos los 5 millones como tal. Porque los celulares, pues como tal, salen de dicho inventario. En el transcurso del camino, entonces vamos a hacerlo acá con las cuentas T para que les quede más fácil, porque está muy resumido. Entonces nosotros tenemos inventarios. Inventarios es un activo, ¿sí? Ahorita van a ver la tablita de activos. Es un activo, ¿sí? Y acá tenemos que los costos, que hace parte del nominal, ¿sí? Nominal, costo de venta. Costo de venta. Entonces nosotros de por sí, como vamos a darle salida, o sea, quiere decir que en el debe nosotros ya teníamos 5 millones de celulares en 10 celulares que habíamos adquirido anteriormente, o sea, las adquirimos desde diciembre del año pasado, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 5 millones. Nosotros cuando vendemos un producto, o sea, cuando vendemos un producto, pues generamos unos ingresos, pero también pues hay unos costos de venta del producto. Puede ser que este celular, en vez de venderle 500.000, lo vendimos en 1 millón. Estamos ganándole 500.000 pesos conforme al costo de venta. Entonces, este costo de venta quiere decir que al vender, nosotros descontamos los 5 millones de pesos. Lo estamos descontando aquí. O sea, estaba en el debe y pasó al haber de los activos. Y lo llevamos al costo de venta, que es donde nosotros vamos a referenciar los 5 millones, comprendiendo que los costos de ventas en donde aumentan en el debe. Entonces acá está el debe y acá está el haber. Entonces acá quedaría así la cuenta de esta sería, normalmente yo las enumero, entonces ejemplo, este es el ejercicio número 1 y este es el ejercicio número 2, para que ustedes lleven un control. 2, que es este como tal, número 2. Entonces nos dice que a la semana, por decir así, nunca prendió un celular. Entonces nos lo devuelven por garantías. Entonces ahí sí generamos una devolución de este. Entonces vamos a colocar el número 3. 3 aquí, que es una devolución de un celular. ¿Cuánto nos cuesta cada celular? 500.000. Entonces nos devolvieron en inventarios porque ingresa de nuevo el celular los 500.000 pesos que nos devuelven. Y acá pues se reducen los 500.000 de la B, porque también nos lo están devolviendo. El ejercicio número 3. Y este sería el ejercicio 2 y 3. Solo en casos particulares como estos, que son devoluciones, se disminuyen desde la B. De lo contrario, normalmente usted va a ver un costo de venta aumentando, aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque esto representa los ingresos también de la institución. Y después de ahí ingresamos a unas cuentas que se llaman cuentas de orden. Las cuentas de orden funcionan las deudoras como activos, o sea, representan bien el valor de los documentos que la empresa, estas casi no las trabajan ustedes, digamos, en el ejercicio administrativo. Parece importante hacer mención en esta ocasión porque las cuentas de orden, en el caso de deudoras, representan todo lo que son documentos que la empresa ha entregado a terceros para que nos los custodien, garantías o manejos. Les da el mismo manejo como si fuera un activo. Un ejemplo de esto son los bienes y valores entregados en custodia. Entonces, una empresa le entrega a un banco unos títulos, valores como garantía de un préstamo. Aunque el banco los tenga, a pesar de que el banco tiene esos títulos, la empresa sigue siendo dueña, por eso se registra en una cuenta de orden deudora, porque a pesar que nosotros no poseamos este título de valor inmediatamente, pues nosotros seguimos siendo deudores. Y el banco no puede hacer ejercicio o no puede utilizarlo para su operatividad como tal. Otro ejemplo de estos es una empresa deja una maquinaria en garantía para obtener un crédito. Ejemplo,
Tuvimos que dar de garantía el carro de la empresa para poder obtener 20 millones para entregar unos productos y a la semana volver a obtenerlo. Entonces, esa camioneta como tal no deja de ser de nosotros. No la pierde, pero se deja registrada como una cuenta de orden porque no la poseemos inmediatamente. Y las cuentas de orden acreedoras que funcionan como pasivos es cuando de lo contrario nosotros recibimos. Entonces, un ejemplo de esto es cuando usted tiene una institución que hace mantenimientos. Entonces, nosotros recibimos 50 computadores para revisión técnica, pero nosotros no podemos colocarlos como propiedad, planta y equipo, porque los computadores no son de nosotros, son de otra institución que los trajeron para mantenimiento. Entonces, para que no se nos vayan a perder, porque debemos de saber cuántos tenemos de verdad aquí de ellos, entonces nosotros las registramos en una cuenta de orden donde colocamos, tenemos 50 computadores de tal empresa. Pero esto no quiere decir que esto me va a subir la propiedad planta de equipo, porque esto no hace parte de mi capital, no hace parte de mis activos. Los tengo mientras los arreglo y después se deben de cerrar esa cuenta porque ya no hace parte de nuestro activo como tal o no hace parte de nuestra institución, solo la teníamos para el manejo o custodia en el proceso. Estas cuentas, ¿por qué no afectan ni el estado de resultado ni el estado de situación financiera? Es porque la empresa no es la dueña de estos bienes y solo los administra temporalmente. Acá colocamos el ejemplo de las 10 computadores de una universidad para mantenimiento. Los registramos en cuenta de orden acreedora porque no son suyos, no aumenta sus activos ni sus pasivos, solo los estamos manejando temporalmente. Pero nosotros, profe, usted habló de varios conceptos. Usted habla de propiedad planta de equipo, habla de efectivo, habla de proveedores, eso cómo se come. Entonces, existió por allá en el 91 un plan único de cuentas. En ese entonces, Rafael Franco y otros escritores eh, crearon un plan único de cuentas para Colombia. Entonces, ese plan único de cuentas, en la 26, decreto 2650 de 1993, se usaban clases, grupos y cuentas específicas. Y estas no se podían modificar sin autorización. Entonces, a nosotros en los parciales, en mis tiempos, nos colocaban a aprendernos de memoria cuál era la de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿ustedes será que era 14? No, 1405 inventarios. ¿Cuál será propiedad, planta y equipo? Entonces, si usted equivocaba el código, le quedaba mal, a pesar de que usted conociera los conceptos claros de cada uno y las funciones que realizaba, pero usted tenía que aprenderse el código exacto, porque en ese decreto decía que las cuentas, clases y grupos deben de ser específicos, sin mucha flexibilidad, sino lo que es. Pero después en el 2009 aparece la ley 1314, las normas internacionales de información financiera, y clasificó en 3 grupos para aplicarlos según el tamaño y la naturaleza. Y les dijo, venga, a nosotros no nos interesan los códigos, nos interesan es la claridad en las cuentas. Entonces, si usted quiere llamarle a efectivo 1 y a bancos 20, llámele así, pero que nunca se pierda la coherencia en el contexto o la coherencia contable. Entonces, desde ahí se comenzaron a agrupar. Entonces, eso, bueno, ustedes casi no lo van a ver, lo ven en análisis financiero un poquito, pero entonces ya comenzamos a dividir que las microempresas tendrían mayor flexibilidad en la forma de contabilidad, las pequeñas y las medianas empresas tienen otro tipo de contabilidad y las grandes contribuyentes, las grandes Coca-Cola, Ecopetrol, entre otras, pues van a tener otro tipo de contabilidad. Entonces se aplica principalmente a empresas del grupo 2, que son las pequeñas y las medianas, que representan el 90, no, ellas representan el 4% y el 92%, algo así, son las microempresas. Las empresas pueden diseñar, estas normas internacionales nos permitieron que las empresas diseñaran esas mismas cuentas, pero que siempre existiese la compatibilidad con las normas internacionales. Entonces, desde ahí aparece una base estructural de lo que es el Plan Único de Cuentas. Entonces, por ejemplo, en este put.com.co ustedes van a ver el manejo de las cuentas y para que lo puedan cacharrear en cada una de estas para cuando estén haciendo el ejercicio de este taller número 2.
Entonces, la codificación del catálogo de cuentas está clase, que es el primer dígito, el número 1. Entonces, las clases son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Entonces, cuando usted se vaya a un concepto de costos, usted ya sabe que hace parte de la serie. ¿Sí? Los grupos son los dos primeros dígitos. Cuenta, cuando hablamos de cuenta, son los 4 primeros dígitos y subcuenta son los 6 primeros dígitos. Entonces yo les digo, bueno, vamos a calcular, vamos a hacer el ejercicio que hicimos ahorita de inventario. Entonces sabemos que inventario hace parte de un activo, entonces de la cuenta de la clase activo. Los dos primeros dígitos, entonces son el grupo. Entonces vamos a ver que la 1105 viene siendo el grupo, que sería caja. En este caso, como el plano es del 93, caja, hoy por hoy se le reconoce como efectivo. Entonces 1105 es el grupo. Cuenta los 4 primeros dígitos porque existe la caja general y lo que nosotros conocemos en las entidades administrativas como caja menor. La caja menor se utiliza para gastos pequeños, porque imagínese usted llevando o pidiendo transferencias para comprar 3 tornillos que se dañaron. Entonces, en las entidades administrativas, usted tiene una caja menor. Le dicen, al mes usted tiene 1.000.000 en efectivo como caja menor. Usted decide cómo lo va gastando, obviamente con soporte en mano de esto. Entonces, ejemplo, esta cuenta, que son los 4 primeros dígitos, aparece caja y nuestra subcuenta viene siendo la caja menor o caja general. Entonces, cuando nosotros vamos para inventarios, que viene siendo la número 14, en inventarios aparecen las materias primas, los productos en proceso, obras en construcción, contratos en ejecución, plantas agrícolas, productos terminados. Entonces, normalmente, mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces, acá usted ya lleva las mercancías que no fueron fabricadas. Los celulares nosotros no los fabricamos, nosotros solo los vendemos. Entonces, acá nosotros llevamos con un 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. Y aquí cada una de las cuentas le va a ir explicando. Descripción. Registra el valor de los bienes adquiridos para la venta por el ente económico que no sufre ningún proceso de transformación. O sea, nosotros compramos unos celulares para la venta y no los vamos a transformar porque nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros queremos venderlo, nada más. ¿Cuál es la dinámica? En el débito por el costo de la mercancía y en los créditos cuando vendamos esa mercancía. Aquí les va explicando cada uno del manejo de las cuentas y subcuentas del ejercicio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos ya numéricos. Venta al contado de un terreno por 2.500.000. Cuando nosotros hablamos del contado, venta al contado, quiere decir que no lo pagaron de una vez. O sea, que cash, que no dieron plata de uno. Entonces, en la venta al contado, significa que está ingresando a caja en el debe los 2.500.000, porque es dinero que le llegó. Y si nosotros estamos vendiendo un terreno, pues quiere decir que teníamos un terreno, ¿no? Entonces, debe disminuir en el haber ese activo. Al vender al contado se recibe dinero, significa que en caja cuenta de activo aumenta, por ello se debita. Se recibe dinero y a cambio se entrega un terreno, luego la cuenta terrenos, que también es de activo, disminuye. Compra de mercancías a crédito. Ustedes cuando estén haciendo estos ejercicios siempre revisen si es venta o compra. En este caso nosotros estamos comprando. ¿Y qué vamos a revisar aparte de esto? Si es a contado o a crédito. Entonces, en este caso nos está diciendo que compramos mercancía a crédito por 2.100.000. Entonces, la compra de mercancías aumenta en 2.100.000 y disminuye ¿en dónde? Bueno, disminuye no, aumenta en proveedores nacionales, que viene siendo un ¿qué? Un pasivo. Pasivo es que le debemos a una persona, aumenta en el haber los 2.100.000. Entonces, desde ahí lo anterior a estos dos ejercicios, o por qué les estábamos mostrando estos dos ejercicios,
nos ayuda a generar el principio universal de la contabilidad, que es su partida doble. Entonces, esto quiere decir que, ¿qué significa la partida doble? Es que si se debita una cuenta, se debe acreditar otra u otras por igual valor. Entonces, quiere decir que si yo debité 2.100.000, debe de haber otra cuenta que acredite estos dos mismos 2.100.000. No quiere decir que es la misma cuenta. Son dos cuentas distintas, pero que una está debitando y una está acreditando o en el haber. Entonces aquí vamos a hacer varios ejercicios simples. Eso es el mismo taller. En el taller que ustedes van a realizar van a ser netamente asientos simples. Asientos simples, los compuestos los iremos viendo a medida que vayamos avanzando. En el registro de las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de contabilidad se pueden presentar dos tipos de asientos. El asiento simple, cuando solamente se afectan dos cuentas nada más correspondientes a un débito y a un crédito. Por ejemplo, se compra a contado un computador para uso de la empresa. Entonces ahí hay una cuenta que se llama equipo de computación y comunicación en el PUC. ¿En dónde? En el PUC, el Plan Único de Cuentas. Entonces ahí está ingresando un computador para uso de la empresa. Entonces es un ¿qué? Un activo. Es un activo en el débito. Un activo en el débito. Y como nosotros lo estamos pagando al contado, o sea, quiere decir que salió plata, salió recurso de nosotros. En este caso utilizamos, porque la caja son cuentas pequeñas, utilizamos bancos por el valor de 2.800.000. Entonces ya sabemos que en el manejo de efectivo, en este caso usted ve muchos ejercicios que dice caja, pero cuando son cuentas grandes, nosotros normalmente usted no va a ir a comprar un computador y va a llevar el efectivo de los 2.800.000. Usted carga en el banco y pasa la tarjeta o hace la transferencia y compra el valor de los 2.800.000 del computador. Entonces, por eso quiere decir que disminuye. Acá hace nuevamente énfasis del principio universal, de que si uno se debita, otro se debe acreditar. Las cuentas efectuadas son dos equipos de comunicación, cuenta de activo que aumenta y se debita a bancos, que es una cuenta de activo también, pero disminuye. Cuando el registro se afecta más de dos cuentas, puede ser una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, o dos o más cuentas deudoras y una acreedora. Para registrar las operaciones mercantiles de los comprobantes y libros de contabilidad, ya nosotros no dejamos o no seguimos utilizando lo que nosotros conocemos como la cuenta T, sino comenzamos a trabajar por los asientos diarios. ¿Qué son los asientos diarios? Es como lo estamos mirando en pantalla, entonces ya no vamos a dividir en cuentas de equipo de computación y banco, sino vamos a hacer el ejercicio en un asiento diario que es 1528 equipos de cómputo en el debe y 1110 bancos. ¿Esto qué le va a permitir a usted? Saber si hay sumas iguales. Así usted va a saber si le está quedando bien el ejercicio. Si acá, si al restar este menos este le da 0, entonces el asiento diario está correcto. El proceso para registrar correctamente una operación mercantil es el siguiente. Identificamos las cuentas que afectan según el tipo de transacción. Para ello se plantean dos interrogantes. Nosotros, para poder resolver en dónde va cada una de las cuentas, tenemos que tener dos conceptos claros. ¿Qué se compra y cómo se compra? O sea, ¿qué se compra? Entonces, si compramos un equipo de cómputo, compramos mercancía para la venta, entre otras cosas. ¿Y cómo se compra? ¿Débito o a crédito? Lo mismo pasa en cuando vendemos. Nosotros, ¿qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo un terreno, estamos vendiendo unos computadores, estamos vendiendo mercancía producida por nosotros o mercancía no fabricada por la empresa. ¿Cómo lo vamos a cobrar? ¿Nos lo van a pagar a contado o nos lo van a pagar
a crédito a cuotas. Entonces, al comprar mercancía a crédito por 900.000, se debe preguntar, ¿qué se está comprando? Entonces, acá ya nos está diciendo que compramos mercancías, compra de mercancía. ¿Y cómo lo estamos comprando? Lo estamos comprando a crédito. Entonces, ya ahí de una vez ustedes saben que va a compras de mercancías, o sea, la mercancía de nosotros, y lo llevamos a créditos como proveedores nacionales. Entonces, esto igual ustedes van a tener acceso a estas diapositivas, solo que estamos revisando una por una. Determinar la cuenta que se debita y la cuenta que se acredita. Para ello, primero se debe identificar el grupo de cuentas a que pertenece y recordar ese movimiento, teniendo presente sus aumentos o disminuciones. Una cuenta cuando se acredita, si la cuenta es de activo y disminuye. Si la cuenta es pasivo, aumenta y si es patrimonio, aumenta lo que les mencionaba desde el ejercicio inicial, que era donde aumentaba y donde disminuía cada una de las cuentas. En esta tabla yo les muestro cuándo se debita y cuándo se acredita en cada uno de los contextos de manera resumida. Acá les estamos mostrando algunos ejercicios de aplicación. Vamos a visualizar en estos 5 minuticos unos ejercicios y después de ahí les muestro el taller. Consignación o depósito en entidades financieras. De acuerdo con los principios de auditoría, todo el dinero que reciben las empresas deben consignarse en cuenta corriente o depositarse en una cuenta de ahorros. Al efectuar pagos se giran cheques, excepto cuando se traten de gastos de poco valor que se cancelan por caja menor. Entonces, esto se le llama los principios de auditoría. Entonces, consignación en Banco Colombia por un valor de 500.000. ¿Dónde se consigna? En el banco. O sea, ya aparece una cuenta de bancos. ¿De dónde sale el dinero? O sea, sale de caja, la teníamos ahí en la caja del negocio y vamos a irla a consignar en bancos. ¿Bancos qué viene siendo? ¿Una cuenta qué? Entonces nosotros ya miramos que es una cuenta de activo. Y cuando se consigna, o sea, cuando aumenta, genera un débito. ¿Caja qué viene siendo? Caja es lo mismo. Caja se parte de una cuenta de activo. Entonces, en esta misma fórmula, cuando es un activo, está disminuyendo, se acredita. Entonces, en este caso, una cuenta de activo, al retirar dinero, pues disminuye. O sea, quiere decir que se acredita. Entonces, en este caso sería bancos, 500.000 en el debe y caja, 500.000 en el haber. Compra de mercancías al contado por 2.300.000, valor cancelado con cheque. Entonces, ¿qué compramos? Mercancías, es compras de mercancías. ¿Cómo se paga el valor al contado? O sea, en bancos. Compras, cuenta de costo de venta, al comprar aumenta. Y bancos, cuenta de activo, al girar el cheque disminuye. Compra, esta ya la vimos. Venta de mercancías. En este caso, venta de mercancías al contado, la venta de mercancías al contado por 820.000. Entonces, ¿qué vendemos? Mercancías, o sea, quiere decir que es comercio al por mayor y por menor. ¿Cómo se cobra su valor? Al contado, o sea, lo van a pagar, va hacia acá. Cuenta activa al recibir dinero, aumenta, o sea, está aumentando en la caja, y comercio al por mayor y por menor, que es cuenta de ingresos al vender, se debita. Acá lo que vemos es en el ejercicio. Compras a créditos muebles para la oficina. Estas diapositivas se las voy a juntar para que ustedes puedan leerlas. También ahí van a ver unos ejercicios que les va a permitir también enfocar un poquito más el tema y resolver las dudas del taller. El mismo ejercicio en las mismas diapositivas están casi que resuelto el taller. Compra crédito muebles para la oficina por 2.800.000. Entonces, ¿qué se compra? Compramos muebles para la oficina. Se hace parte del concepto de equipo de oficina. ¿Cómo se paga? Entonces decimos que vamos a pagar a crédito. O sea, es un proveedor
nacional. Equipo de oficina, ¿qué viene siendo? Viene siendo un activo, o sea, quiere decir que cuando nosotros compramos, aumenta en el débito. Entonces, equipo de oficina aumenta en el débito los 2.800.000. Proveedores nacionales, ¿qué es? Es un pasivo, o sea, quiere decir que al comprar a crédito, aumenta dicho pasivo, o sea, nosotros compramos a crédito, proveedor nacional aumentó en 2.800.000, o sea, tenemos un pasivo de 2.800.000. Préstamos recibidos por un banco. Entonces aparece que nosotros le solicitamos a Bancolombia que nos prestara 10 millones de pesos. Entonces es una deuda a cargo por un préstamo bancario. Entonces nosotros aparece una cuenta de pasivo, que es donde van a estar todas las deudas. Si nosotros hicimos un préstamo, pues aparece una deuda, una obligación. Entonces aparece el concepto de bancos nacionales. Pero también hay un activo que se llama banco. Entonces es importante que no nos confundamos en el activo, que es el activo 1110, bancos, y bancos nacionales, que viene siendo el pasivo. Entonces es importante que no nos confundamos en esto. En los bancos, recordando que es un activo, el activo aumenta. Entonces, cuando nosotros recibimos el préstamo, recibimos los 10 millones de pesos que recibimos. Y en bancos nacionales, que es un pasivo, pues se genera ese aumento en el crédito. ¿Por qué? Porque es una obligación que hemos adquirido. Cuando nosotros pagamos las cuotas, o sea, comenzamos a pagar cuotas de 280.000, pues nosotros abonamos, giramos un cheque por 280.000 o giramos una transferencia por 280.000 a ese Banco Nacional. Entonces, lo único que se realiza es que, como estamos girando una bona deuda mediante un cheque, en este caso, mediante un cheque o una transferencia, pues es una salida de nuestro activo. Entonces, el activo cuando disminuye, ¿qué pasa? Pues va hacia el, a ver, este es el 1110, que en el ejercicio anterior teníamos en el debe, 10 millones. Entonces, hemos sacado 280.000. Y en bancos nacionales, que tenemos una deuda de 10 millones, pues hemos consignado 280.000 pesos. O sea, ya no debemos los 10 millones, sino debemos 9.720.000 pesos. 9.720.000 pesos. Vamos a entrar a comprobación de saldos. Ahí hay varios ejercicios, muchachos, con la finalidad de que ustedes den lectura y practiquen un poquito más el manejo de cada uno de los activos, pasivos y patrimonios. En la comprobación de saldos, al terminar nosotros de registrar los asientos contables, se debe comprobar la aplicación de la partida doble. Para ello, nosotros resumimos el ejercicio en una sola cuenta T y al final se suman los débitos y los créditos y los pasivos deben de ser iguales, los activos deben de ser igual al pasivo más patrimonio, que es la ecuación patrimonial. Entonces, cuando hablemos ¿cuál es la ecuación patrimonial? Ustedes ya saben que es activo igual a pasivo más patrimonio. Un ejemplo de estos. Conocimiento limitado suministra la siguiente información. Poseemos 600.000 en una cuenta corriente bancaria. Entonces ya sabemos que hay 600.000 en banco. Tenemos 3 millones en equipo para oficina. Entonces equipos de oficina hace parte de activos. 1.200.000 que debe cobrar por venta de mercancías, que debe cobrar, o sea que nos debe unos clientes. Este es el concepto de cliente, esta es la persona que nos debe. Entonces, cuando ustedes conozcan o cuando ustedes vean en ejercicios el concepto de clientes es la persona que nos debe, no nos ha pagado. 1.800.000 en terreno. 1.800.000 en terrenos que viene siendo un activo de la propiedad. Debe pagar a proveedor, o sea, les debemos a un proveedor 900.000, o sea, proveedores nacionales 900.000, y debemos un préstamo bancario por 500.000. ¿Sí? Si el ejercicio nos dice determinar el patrimonio de la empresa, entonces usted ya sabe que patrimonio es igual a
activo menos pasivo. Entonces usted lo que va a hacer es sumar todos los activos, que son 6.600.000, restarle todos los pasivos, que es sumar bancos nacionales en este caso y proveedores nacionales, que le da 1.400.000, y esto le da el patrimonio. Entonces en este caso el patrimonio es de 5.200.000. Hay unos ejercicios de modificación del patrimonio, entonces que el 10 de abril André Méndez tiene 3 millones en bancos y no tiene deudas a su cargo, entonces la ecuación patrimonial se representa en que nosotros tenemos activos 3 millones y no le debo nada a nadie, pues entonces son patrimonio, usted tiene 3 millones de patrimonio, así sea que esté en la cuenta bancaria. Estos ejercicios que estamos mostrando es porque tienen un taller para entrega. Acá tenemos más ejercicios contables, y llegamos al taller. Les acabo de mostrar un ejemplo muy bonito de cómo poder hallar la ecuación patrimonial. Entonces vamos a cerrar en el taller para explicárselos. Les acabo de explicar la ecuación patrimonial. Entonces usted ya sabe que es activo menos pasivo igual a patrimonio. Acá nos dice, determina el patrimonio de Juan Alberto Pérez, quien tiene en sus libros los siguientes saldos. Entonces yo lo que necesito aquí es que ustedes me digan cuáles hacen parte de los activos, cuáles hacen parte de los pasivos, y entonces al restar activo menos pasivo les tiene que dar el aporte social de patrimonio. Este es el primer ejercicio, ejercicio número 1. Segundo ejercicio de aplicación. Para registrar correctamente las transacciones del proceso del siguiente. Identifique las cuentas que se afectan según el tipo de transacción. Identifiquen las cuentas que se debitan y las cuentas que se acreditan. Entonces, esto es muy parecido a este ejercicio práctico. Yo acá les tengo en la diapositiva 5 ejercicios prácticos resueltos que les va a servir de guía para poder realizar el ejercicio número 2. Entonces acá dice, se constituye la empresa XYZ Limitada de la siguiente manera. Socio X aporte un 80% del valor de la construcción y un 20% del valor del terreno. Socio Y en efectivo y socio Z en efectivo. Entonces acá usted ya sabe que en efectivo van 40 millones de pesos. Van 40 millones de pesos y acá nos dice 40 correspondiente al valor de la construcción. Entonces, 40 al 80% va a construcción, 80%, y a la cuenta terrenos va el otro 20%. Y así, y va entrelazada, todo esto va en debe, y en haber va entrelazada con los aportes de socios. Eso está, mírenlo acá lo tienen, un ejercicio sobre el tema, muy parecido. Bueno, la empresa abre una cuenta corriente, la empresa compra mercancía, la empresa compra un escritorio, vende mercancías y realizamos hasta el número 15. La empresa paga seguros contra incendios de la mercancía por un año anticipado por la suma de 1.500.000. Entonces aquí tenemos 15 ejercicios que debemos de realizar. En el ejercicio número 2. Ejercicio número 2, donde vamos a practicar si de verdad lo que ha hablado el profesor lo hemos tenido con claridad y con las diapositivas, pues se van a soportar. Bueno, acá les resuelvo uno de los 15 ejercicios, o sea, ya les queda 14. Y realizar el balance de comprobación. ¿Qué es ese balance de comprobación, profe? Aparte de los ejercicios, necesito el balance de comprobación que viene siendo el activo, pasivo más patrimonio. Y ahorita les envío, creo que acá no les apunté el balance de comprobación en las diapositivas.